10. Esto representa hacer de alguna manera tenemos que acelerar porque faltan todavía en realidad clases teóricas. Aparte de la que vamos a dictar hoy día, falta lo que es cirugía laparoscópica y robótica y falta todo lo que es cáncer con trasplante renal. Trasplante renal generalmente no lo dictamos porque es una clase divertida que ustedes generalmente no ven en el examen. Trasplante renal. Entonces, si ustedes ven en su aula virtual, hemos hecho unos cambios porque estaba mal impreso ahí. Quedaba la siguiente clase, sería trasplante renal, cosa que no lo vamos a considerar. Entonces yo he hecho unos cambios, ustedes vean su sílabo en su aula virtual, véanlo. Hemos hecho unos cambios hace unos días en que está el desarrollo de las clases tal como debe ser. O sea, ahorita vamos a entrar en neurología, la siguiente clase sería cirugía laparoscópica y robótica, y viene oncología y trasplante renal. Trasplante renal, como les estoy diciendo, ustedes sean portavoces, no va a venir en el examen. Así como la vez pasada no vino disfunción eréctil, ahora no va a venir. Pero sí vamos a tener que dictar el resto de clases. Hoy día avanzamos una y nos quedan 3 fechas para clase hasta el día 10. Entonces estas clases serían cirugía laparoscópica y robótica, que es una sola, pero vamos a agregar ahí cáncer renal con cáncer de vejiga, que es la próxima clase a las 2 de la tarde, porque son 2 horas plenas, ¿ya? Si queremos adelantar tenemos que hacer eso. Y la siguiente sería cáncer de testículo y pene. Esto es opcional, hay una fecha para eso. Y la última sería cáncer de próstata. O sea, ahí estarían las 3 fechas hasta el día 10. Pero podemos hacer en la última clase cáncer de testículo y cáncer de pene con cáncer de próstata a las 2 de la tarde, de 2 a 4. Y nos quedaría para el examen el día 10. Entonces eso piénselo bien, o si no, otra posibilidad de no acelerar tanto y el día 10 dictar cáncer de próstata. Solo, no sé, véanlo ustedes. ¿Ya? Yo creo que puede ser 2 fechas, las 2 próximas fechas, doble clase, y acabamos el día 3. Y el día 10 puede dar su examen. Ya, esto me lo confirma. Otra posibilidad de no acelerar tanto, y el mismo 10 tenemos clases de cáncer de próstata y programamos los días siguientes, puede ser 1, 2, 3 días siguientes, el examen, ¿ya? Entonces, eso me lo tienen que confirmar, ¿ya? Yo les estoy proponiendo esas fechas, pero ustedes me van a confirmar si efectivamente va a ser así, o en otras palabras, ¿acabamos el 10 o acabamos el 3? Si queremos el 3, tenemos que hacernos en 1 a partir de las 2 de la tarde, pedirle permiso o saldré un volante del trabajo para anotar el 12 puntos, porque son clases que en 2 horas es bastante ajustado. ¿Ya? Muy bien. Vamos hoy día a hablar algo de la endurología. Nosotros los urólogos somos un poquito arrogantes en el sentido, no las pocas arrogancias que nos damos nosotros.
porque si ustedes van a la realidad, hay otras especialidades que efectivamente son relevantes. Y en todas las encuestas que se hacen, siempre están los cirujanos plásticos a la cabeza, los cirujanos de tórax, cardiovascular, y nosotros estamos en la cola, somos los menos saturados. Pero en esto sí, en lo que es la cirugía mínimamente invasiva, la urología ha sido probablemente una de las especialidades quirúrgicas que más ha colaborado para el desarrollo de lo que se considera ahora la cirugía mínimamente invasiva. Por cuestiones, por decir, circunstanciales, no, también porque nosotros los urólogos han sido los precursores, lo que se imaginaron, lo que podía suceder en el futuro, no, sino por cuestiones obvias. ¿Por qué? Porque una de las patologías importantes en la urología ha sido la patología vesical, la litiásica. Entonces, los urólogos en aquel entonces tenían que idearse la manera, no solo con procedimientos clínicos, exámenes minuciosos, sino tratando de investigar qué pasa internamente en el cuerpo humano, en este caso la vejiga. Entonces, así es como se descubre el cistoscopio y es el punto de partida, lo que después de 2 siglos y medio sería la parte fundamental para realizar todos los procedimientos endoscópicos que se realizan por laparoscópicos, en todo caso extensivo a la laparoscopía, pero que se necesita de lo que es realmente y fue desde el inicio un cistoscopio, un aparato bastante simple que tenía su telescopio y tenía su luz propia, al inicio con alambre incandescente, pero después que se descubre el foco de luz denso, se acopla y es un elemento fundamental para hacer todas las cirugías que actualmente se realizan. Entonces, ¿qué diríamos nosotros de la cirugía mínimamente invasiva? Que está considerada en el capítulo que estamos desarrollando, ¿no? El capítulo la unidad que estamos desarrollando son infecciones, traumatismos y cirugía mínimamente invasiva en urología. Tenemos que la cirugía mínimamente invasiva o de mínima invasión describe un enfoque filosófico de la cirugía en que el traumatismo del acceso se minimiza sin comprometer la calidad del procedimiento quirúrgico. Entonces, esto, en otras palabras, es que tratamos de hacer menos daño haciendo el mismo tipo de cirugía, utilizando logística de avanzada, ¿no? La cirugía de mínima invasión describe un área de la cirugía que atraviesa todas las disciplinas tradicionales, desde la cirugía general hasta la neurocirugía. La cirugía de mínima invasión es un medio para realizar operaciones importantes a través de pequeñas incisiones o a través de los conductos naturales, que es justamente lo que vamos a desarrollar ahora, la endurología. A menudo con sistemas de imágenes de alta tecnología miniaturizados para minimizar el traumatismo de exposición quirúrgica. A fines de la década del 50, Hopkins describió la lente de barra, un método para transmitir luz a través de una barra de cuarzo sólida sin calor y con poca pérdida de luz. Esto fue una innovación muy importante para el desarrollo de las cirugías mínimamente invasivas. La cirugía endoscópica transluminal, o sea, por la uretra, la que hace el urólogo, representa una oportunidad para realizar una cirugía sin cicatrices. O sea, se puede hacer procedimientos quirúrgicos sin dejar cicatriz. La explosión de la cirugía asistida por video en los últimos 20 años fue el resultado del desarrollo de dispositivos
de carga acoplada de alta resolución y de acoplamiento de carga que podían montarse en el extremo interno de los endoscopios flexibles o en el extremo externo de un telescopio Hopkins, junto con las fuentes de luz brillante, los cables de fibra óptica y videoendoscopio de alta definición. El videoendoscopio ha cambiado nuestra comprensión de la anatomía quirúrgica. Una cosa es la anatomía que veíamos directamente y es ahora la anatomía que vemos magnificada por los diferentes aumentos que hay. Y reformado dicha práctica. O sea, esto es tan simple como, por ejemplo, yo les cuento de que en la década del 70 se empezó a hacer la resección transuretral de próstata a nivel mundial. Los pioneros en nuestro país se fueron a capacitar a Francia y a Alemania. Y el resectoscopio era tan simple que no había videocámaras. O sea, era el problema, ponía el ojo en la óptica del resectoscopio y se hacía la resección. Y no había cómo aprender, pues, cómo enseñar la técnica. Se ideó un aparato, un dispositivo que permitía a en este caso alumno o colega que quería aprender la técnica, tenía que estar cachete a cachete con el que estaba haciendo la resección a través de un dispositivo. Pero la técnica era diferente. ¿Por qué nosotros veíamos imágenes reales nomás? El cortecito, ahí hacía un cortecito. Ahora se magnifica 4 veces por lo menos. O sea, lo que veíamos antes al inicio se magnifica. Son los extorsionistas. Vamos a ver. Entonces, imagínense, entonces era otra dimensión, ahora se puede en otra dimensión. Y claro que se ve facilitado tanto el aprendizaje de la técnica como el procedimiento en sí, que es un poco más manejable. Bien. Acá tenemos una sala, que es las salas que van a ver ustedes ahora de operaciones, donde hay una torre laparoscópica y los monitores que son muy importantes y su mesa de operaciones, ¿no? Pues vamos a hablar algo ya referente al tema de la endoscopía urológica. Vendrían a ser el conjunto de maniobras diagnósticas o terapéuticas, o sea que no solo hacemos tratamientos, sino también diagnosticamos padecimientos para planificar el tipo de corrección quirúrgica que se va a hacer, que se realiza en el interior de las vías urinarias. Aquí tenemos una ampliación, o sea, no solo se considera a la endoscopía urológica como aquella que se realiza a través de los conductos naturales, como podría ser en este caso la uretra, sino también se le considera endoscopía urológica a los tratamientos, por decir, que se hacen percutáneos, para litiasis sobre todo. ¿Ya? Nosotros hemos hecho una clase de litiasis y hemos dicho que para los cálculos grandes
el gol estándar es hacer la nefrolitotomía percutánea, buscar la vía urinaria a través de una punción con una aguja, se colocan dilatadores y se mete un aparato que es el nefroscopio y se extrae de diferentes maneras, puede ser hasta directo o previa fragmentación los cálculos y se extraen a través del nefroscopio. El nefroscopio estándar tiene un calibre de 30 Cherrier, o sea 10 milímetros de diámetro de camiseta externa. Pero ahora todos los procedimientos que se hacen con esta técnica percutánea se hacen con nefroscopios de calibre mucho menor. O sea, en los congresos se habla ya pues de mini PER, que vendría a ser cuando se usa más o menos un calibre bordeando los 18 o 20 Cherrier. O sea, la tendencia es hacer mínimamente invasivos, o sea, huequitos más chiquitos. Y hay bastantes, por decir en los congresos, nuevos estudios que es mini PER, para extraer cálculos grandes igualmente de 2 milímetros, pero como la tecnología ha avanzado, se destruye, se pulveriza más el cálculo y se extrae a través de una camiseta más delgada que está bordeando los 14 y 16 Cherrier. Esos son los mini PER. Bien, entonces nos hemos ido por ahí porque, lo que estábamos tratando de dar una definición de endoscopía urológica, no solo es a través de la uretra, sino también está incluida la percutánea, utilizando el nefroscopio estándar o los mini PER o los mini PER. La endoscopía urológica o en urología se ocupa de patologías muy diversas como la litiasis urinaria, es probablemente una de las más importantes, los tumores uroteriales que son bastante escasos comparativamente con la litiasis, y las estenosis del tracto urinario superior e inferior que igualmente son relativamente menos frecuentes que la litiasis, ¿no? La endoscopía urológica utiliza técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, o sea, hacerlo el mismo resultado haciendo menos daño al cuerpo, ¿no? Entonces, algo de historia es importante, porque no todo apareció así de un momento a otro. Alguien se iluminó y creó todo, ¿no? Todo ha venido a través de los siglos. Y tenemos que nosotros que Pierre Franco, que vivió en 1500 a 1570, construyó un espéculo para ver y extraer a través de la uretra femenina un cálculo vesical. O sea, ellos sabían que había un cálculo, pero no sabían cómo acceder. No había ni rayos X, nada. Entonces, se idearon un espéculo. Ustedes conocen todavía, aunque todavía no han rotado en ginecología, pero conocen más o menos cómo son los espéculos. Los espéculos son dispositivos que tienen unas lengüetas, 2 valvas se llaman, que aperturan el orificio y ven internamente, ¿no? Entonces, Pierre Franco se ideó eso, miren, ya, o sea, la necesidad de ver qué está pasando internamente lo hizo que descubriera, que fabrique y utilice este espéculo, ¿no? En Santorio, en 1561, vivió hasta 1633, italiano, diseñó y utilizó en sí mismo una sonda en el año 1625, la misma que se abría en 3 brazos, ya en la vejiga para agarrar y romper el cálculo.
ya pasaba mucho tiempo, Jean Sibiel, 1796 a 1867, francés, comenzó sus investigaciones sobre el modo de disolver la litiasis con productos químicos, y él mismo construyó un pesado instrumento de bronce que le llamó trilave, que más tarde en el año 1823 lo perfeccionó y lo llamó litotriptor. Mírense, estas palabras existen en la historia y se utilizan actualmente, ¿no? Un litotriptor es aquel dispositivo que destruye los cálculos. Ingresaba un catéter metálico a la vejiga y pasaba por su interior una pinza con 3 ramas que fijaba el cálculo y lo extraía. Miren qué semejante dispositivo fueron los inicios de la cirugía mínimamente invasiva, pero acá era de contra-invasiva, ¿no? Pobrecito, decía semejante. Cigalas, 1792 a 1875, en el año 26 presentó a la Academia de Ciencias francesa su espéculo uretrocístico, y el cual no despertó interés, o sea, no le hicieron caso. Pero esto fue ya el inicio ya en la búsqueda de lo que sería después el cistoscopio. De Sermox, francés, el año 1815 al 82 vivió. En el 53 muestra un instrumento para el examen de la uretra, como iluminación obtenida por el reflejo de una llama externa. No había foco de luz, el aparato lo llamó endoscopio. Miren, ya se escribía esa palabra en aquel entonces, con el cual extrajo un pólipo de la mucosa uretral, siendo la primera operación de endoscopía urinaria que se describe, que está escrita. Pero fue Maximilian C., alemán, en el año 1849 a 1906, quien diseñó el prototipo del actual cistoscopio, exponiéndolo el 9 de mayo de 1879 a la Sociedad de Médicos de Viena. Usó como fuente de luz un filamento de platino incandescente. Ya en el año 1820, mientras nosotros nos estábamos matando con los chilenos, ya se estaba descubriendo eso. Joseph Litter, de 1830 a 1892, en el año 86, adapta al cistoscopio una pequeña bombilla eléctrica de Edison, o sea, le acopla porque ya se descubrió. Y ya se tiene el cistoscopio actual. Que después vamos a ver cómo evolucionan a los telescopios que se utilizan actualmente. Entonces, él fue, pues, Litter, alemán. Joaquín Albarrán, en el año 1860, vive hasta el 1912, agrega al cistoscopio su célebre uña, o sea, la uña de Albarrán, que facilita el cateterismo ureteral. O sea, ¿por qué es importante esto? Sobre todo porque Joaquín Albarrán es americano y es el único iluminado de esta parte del continente que aportó algo que sí, hasta ahora no. Todos los uretrocistoscopios tienen este dispositivo, su uñita de Albarrán. Es algo muy simple pero muy importante para el cateterismo ureteral, porque con la uñita direcciona el catéter que se está introduciendo. Entonces, cubano ha sido él, fue Hopkins, en el año 60, inglés,
incorpora los lentes telescópicos que siguen hasta la actualidad, son los que se usan. El siglo pasado, en el año 60. Pero solo lo utilizaban para los cistoscopios, no se utilizaba para otra cosa, solo para los cistoscopios. Forestier, en el año 66, el siglo pasado, 1900, descubre la fuente de luz fría y su transmisión por medio de la fibra óptica de vidrio flexible, tal y cual se utiliza actualmente. Takayasu, en el año 70, japonés, desarrolla el pielo-ureteroscopio flexible de 8 Cherrier. Quedó en desuso por la mala definición de la imagen. O sea, lo presentó todo, pero no tuvo acogida, porque daba muy mala imagen y no se podía trabajar. Pérez Castro, español, en el 79 ideó el ureteroscopio rígido, o sea que es como un cistoscopio, pero delgadito para entrar a través del uréter previas dilataciones del meato uretral en la desembocadura en la vejiga. Se dilata y se mete como un fajín, se mete el ureteroscopio rígido. Alken, en el año 81, desarrolla el nefroscopio. Este es también un gran adelanto, ¿no? Aparato que permite, tras la dilatación coaxial de la pared lumbar, acceder directamente al riñón, reconocer la pelvis renal y sus cálices y realizar procedimientos en su interior. Básicamente, sacar cálculos grandes. Entonces, acá tenemos la endoscopía urológica, que es muy amplia, ¿no? Muy amplia. Pero vamos a tratar de describirla haciendo una diferenciación, lo que es la cirugía endoscópica baja con la alta. Y se incluye como número 3 la cirugía renal percutánea con nefroscopio. Tenemos la cirugía endoscópica baja, o sea, del tracto urinario bajo. Tenemos la cirugía que se realiza a nivel de la uretra. El dispositivo que se usa actualmente es el uretrótomo, que realiza la operación de uretrotomía interna, que sirve para aliviar, no cura, hay que tener presente, no cura las estrecheces uretrales, las mejora. La estrechez uretral es una patología que generalmente es secundaria a traumatismos, a procesos infecciosos, etc., que es de muy difícil manejo. Sobre todo las peores estrecheces uretrales son las que se dan en la uretra membranosa por arrancamiento después de un traumatismo de la pelvis. La pelvis ósea se fractura y se arranca la uretra membranosa. Evoluciona como una estrechez marcada, un cierre total de la uretra. Entonces, ahí la cirugía que mejor resultados da es la uretroplastía. Hay que sustituir la uretra que falta, generalmente se usa mucosa labial para sustituir ese segmento que falta, previa extracción de todo el tejido fibrótico estenosal. En cambio, el uretrótomo es más para, por decir, las caídas a horcajadas. Ustedes recuerdan la clase en que se lesiona parcialmente la uretra vulvar y puede evolucionar a una estenosis postraumática. Entonces ahí se usa este tratamiento de uretrotomía interna, bien indicado, sobre todo cuando las estenosis no tienen una longitud mayor de 1 centímetro.
1 centímetro de longitud, porque diferente es el calibre. Tú puedes ver puntiforme 2-3 milímetros, pero tienes que saber también qué longitud tiene esa estenosis. Entonces va bien cuando son de 1 centímetro menos. La característica del uretrótomo es de que no usa energía, ni láser, ni energía eléctrica, nada. Utiliza hoja de bisturí frío. Entonces es un estudio endoscópico que con un bisturí frío endoscópicamente hace el corte. Entonces, ¿esto por qué decimos de que no es curativo? Porque la probabilidad es alta de que haga nuevamente estenosis. La uretra es tan compleja en producir fibrosis y estenosis por las características del órgano que la incorpora la uretra. ¿Quién la tiene cobijada la uretra? ¿Qué cuerpo? ¿El cavernoso o el esponjoso? El esponjoso. El esponjoso la tiene internamente. Y este esponjoso tiene una característica de que forma mucha fibrosis. Y es lo que se llama la espongiofibrosis. Por eso evolucionan mal y producen nuevamente estenosis. Lo que se estila es hacer lo que nosotros le hemos puesto un nombre, que es la calibración permanente, podría ser. O sea, estos pacientes que se les hace la uretrotomía interna, se les saca la sonda de Foley que queda con ellos, posoperatoria se les saca, por decir, a las 2-3 semanas. Se saca y ya sabemos de que en 1 mes, 2 meses se va a volver a cerrar esto. Entonces nosotros con una sonda, no sé si ustedes la conocen, una sonda de Nelato, que es transparente, previa por decir lubricación, le enseñamos al paciente que diariamente se camine por espacio de 2 o 3 meses, con la idea de organizar la fibrosis y que no se cierre totalmente. ¿Ya? Ahí se ha visto de que podría haber una curación si se cumple adecuadamente y se nos da buenos resultados. Bien, tenemos para la cirugía endoscópica baja de la vejiga, tenemos la litotricia endoscópica, o sea, entrar con dispositivos de energía que me van a fraccionar el cálculo y lo saco con pincitas. Esa es la litotricia endoscópica, que no es indicada cuando el cálculo es, por decir, de un diámetro mayor de 5 centímetros, o sea, es como un huevo de gallina. En esos casos no es práctico pulverizar o fraccionar semejante cálculo, porque me voy a gastar por lo menos 3 o 4 electrodos de láser, podría ser, y cada uno cuesta $1,200, $1,500. Entonces va a ser una operación de $10,000 solo utilizando los electrodos para destruir semejante piedra. Entonces esa es la única indicación que hay actualmente, y lo hemos dicho en la clase que corresponde a la teoría, en que es válido hacer una cistostomía suprapúbica, que no te lleva más de 10 minutos, podría ser 20, 25 minutos, aperturas por plano, llegas a la vejiga y con una pinza sacas el cálculo. Entonces es la única indicación de cirugía abierta para litiasis. Y tenemos la resección transuretral de tumores, los tumores de vejiga. Algún grupo, probablemente puede haber alguno de ustedes que ha visto hace poquito, se hizo la resección transuretral de un tumor de vejiga. ¿Ya? Y tenemos
dentro de la cirugía endoscópica baja, la prostática, que se usa el resectoscopio. El resectoscopio estándar es 26 diario. Y también se puede realizar otro tipo de técnicas para desobstruir la vía urinaria en la zona de la próstata, que es la vaporización, y también la resección con láser. Como ustedes ya saben, antiguamente la resección de láser era solo carbonizando el tejido. O sea, se entraba, se veían los adenomas de la próstata y se le mandaba la energía y lo carbonizaba. Esa era la técnica, carbonizar. Y después los tejidos, como estaban totalmente desvascularizados y todo estaban carbonizados, los eliminaba el paciente. Ahora ha cambiado. El láser solo sirve o está, por decir, perfilándose para hacer el gol estándar, pero enucleando los adenomas, no quemándolos, no carbonizándolos, sino haciendo lo mismo que hace la mano del cirujano cuando hace una cirugía abierta y libera el adenoma. Igualito se hace a través del dispositivo endoscópico. Se despega y se empuja la vejiga, los lóbulos. Una vez en la vejiga hay un dispositivo, un aparato que se llama el morcelador. El morcelador entra y los lóbulos del adenoma prostático que están en la vejiga se pegan a ellos y los tritura o los licúa de tal manera que los absorbe en forma de un tejido. Yo les digo mucho que es parecido al paté que venden del hígado ese molido. Así sale el tejido. Así sale el tejido y ese va a anatomía patológica. Esto indudablemente, aparte de ser una técnica bastante anatómica, obtiene espécimen para estudio anatomopatológico, que es algo que por decir, se le reprochó, entre comillas, a la técnica de carbonización, porque no tenía espécimen para anatomía patológica. Y tenemos la endoscopía para cirugía endoscópica alta. Tenemos a nivel del uréter, tenemos el dispositivo que es el ureterorenoscopio, que se va a introducir previa dilatación del meato ureteral. Se pueden extraer cálculos del uréter o riñón, generalmente utilizando algún tipo de energía, que puede ser láser para fraccionar los cálculos, otro tipo de energías que hay, ¿no? Ultrasonórica, otras. Entonces, y se va con pincitas sacando el cálculo. Extracción con pinzas, sondas de tipo Dormia, que son unas canastillas que engloban al cálculo y lo traccionan dentro de la canastilla. O fragmentando los cálculos con litotricia o ultrasonido u otros métodos como el electrohidráulico, láser, etc. Y también se utiliza esta cirugía endoscópica alta para hacer el tratamiento de la unión urétero-piélica. Generalmente se utiliza poco, porque se podría decir que quienes tienen pues generalmente la alteración de una estenosis urétero-piélica o pielo-ureteral, habíamos dicho que es un problema congénito que va a producir infecciones y litiasis en los niños. Entonces, esta cirugía se hace poco vía endoscópica, más el gol estándar generalmente es la cirugía laparoscópica.
que hace lo que se llama la piloplastía desmembrada, que es lo mismo que hacíamos a cielo abierto, pero ahora se hace laparoscópico. Se secciona, queda fuera la estenosis, se hace anastomosis, con técnicas para evitar el estrechamiento. Cirugía renal percutánea con nefroscopio, ya habíamos hablado algo antes. Entonces tenemos la endoscopía de la vía urinaria. Para diagnóstico, pues es la uretrocistoscopía. La uretrocistoscopía tiene, se usa el cistoscopio común y corriente, se debe hacer idealmente en un ambiente estéril, no se puede hacer así en consultorio, porque la idea de hacer, por decir, los uretrocistoscopios flexibles los promocionaban a los urólogos como para que se ahorre el acceso a sala de operaciones, pero no debe ser así. Es un procedimiento estéril, la uretrocistoscopía, y por lo tanto se debe realizar en un ambiente óptimo, una sala de cirugía menor o en una sala normal. Es un procedimiento totalmente estéril. Lo realizamos cuando hay hematurias, tumores de vejiga, pólipos, cuando hay cistitis, por decir, para hacer diagnóstico de cistitis, qué tipo de cistitis es, si es cistitis tuberculosa, si es cistitis intersticial, otros tipos de cistitis que pueden haber. ¿Ya? Acá tenemos los cistoscopios rígidos y flexibles. Ahora, el rígido, ¿por qué es importante el rígido? Porque nos permite trabajar mejor. Por decir, si quiero hacer una biopsia, los dispositivos son más fuertes, todo es más fuerte. Los flexibles también realizan lo mismo, pero sus elementos de trabajo son más débiles. Si yo quiero hacer una biopsia, más fuerza voy a tener utilizando los dispositivos, las pinzas de biopsias a través de un cistoscopio rígido. ¿Ya? Entonces, pero la ventaja del flexible es que es menos traumático y es más aceptado por el paciente. Si te ve el cistoscopio rígido, dice, no, mejor con el otro que es más delgadito. Bueno, pero hay veces es necesario usar el rígido. La uretrotomía interna, habíamos hablado algo. Hemos hablado antes. También se puede hacer la endoscopía terapéutica para colocar algunos implantes uretrales, pero es bien raro eso. Ya, acá tenemos la resección transuretral de próstata. Es una técnica que viene de la década a fines del 60 en Europa, implementada en nuestro país muy aisladamente en la década del 70, a finales del 70. El pionero fue el doctor Denis Heredia en el Rebagliati, que empezó a hacer, y después no hay arequipeños acá, no hay, ¿no? Los arequipeños, como siempre lo hacen, no se iban a capacitar a Lima, se iban directo, tenían una conexión de un arequipeño bien destacado en urología en España, que los cobijaba allá y les enseñó la técnica. Entonces, era paralela a lo que desarrolló Lima, con resultados bastante inciertos en los arequipeños, no quiero hablar mal de ellos, pero como que desprestigiaron la técnica, nadie quería, no, eso no me haga, porque no se desarrolló y no habían los métodos de docencia que hay actualmente, ¿no? Pero
Así es como empezó y ya cuando se impone en los últimos 20 años o 15, 20 años, se impone ya la videocámara, todo eso, cambia totalmente la técnica, porque antes, como les digo, se operaba bajo visión directa. Ahora se ve con un aumento de hasta 6, 8 veces. O sea, lo que ustedes ven que sangra bastante es una miniatura que sangra, se cauteriza. Bien, entonces, hasta ahora es la técnica de elección para próstatas pequeñas a nivel mundial todavía. Menores de 50 gramos, centímetros cúbicos, es la técnica de elección. Ahí como se va resecando y se deja, ahora como les digo ya no se hace tanto, sobre todo para próstatas mayores de 50, no está indicado la resección transuretral por el problema de que produce hiponatremia y puede dar un síndrome que se llama el síndrome RTRT1, que puede tener mortalidad si no es detectado rápidamente. Porque es bien manejable, o sea, no es grave. Por eso ahora la tendencia es a ya no usar agua, porque el agua diluye el medio interno y da hiponatremia. Sino ahora lo que se usa es cloruro de sodio. Pero hay que usar otra energía, que ya no es la monopolar, sino es la bipolar. La monopolar, si yo le meto cloruro de sodio utilizando energía monopolar, voy a provocar un estallamiento, una explosión, revienta la vejiga. Y eso ha sucedido en el Cusco, en una clínica particular. Se acabó el agua y el personal, ¿no?, en las clínicas particulares no necesariamente está muy capacitado y no se le advirtió. Se acabó y empezó a meter cloruro y explosionó, pues se llevó hasta el recto. El paciente tuvo que salir con una colostomía. Bien, entonces en cuanto a la RTU, tenemos las terapias con láser, como les digo, ya no sirven porque queman nomás, pero ahora los productores, los que fabrican todos estos equipos, han ideado de mano de los especialistas que ellos tienen, han ideado pues la enucleación. Y la enucleación tiende a ser el gol estándar no solo de las próstatas grandotas, sino que le va a sacar la vuelta también a las próstatas chiquitas, a la RTU. ¿Por qué? Porque ya están también enucleando próstatas chiquitas. Es que ya saben, tan diestros en la técnica que todo les pega, mandan el adenumita a la vejiga y lo morcelan. Ya, se acabó. Ya no hay que estar resecando. Y la ventaja de estas técnicas que son, o sea, el sangrado es mínimo. El sangrado es mínimo, o sea, no hay que estar cortando y que salga nada en la RTU, sino esta va despegando y el sangrado es mínimo. Ya tenemos endoscopía terapéutica para la hiperplasia benigna de próstata, la colocación de stents. Los stents, sí, no sé si ustedes tienen idea de lo que es un stent. Por ejemplo, cuando se quiere colocar un stent por una estenosis de alguna de las arterias coronarias, la cirugía mínimamente invasiva entra por una arteria grande, llega ahí y hay unos dispositivos que dejan un stent, o sea, en la zona de estenosis primero la dilatan un poco y después se abre el stent y se queda ahí el stent, que es como si fuera un dispositivo
o que no es totalmente sólido, sino es como si fuera un resortito, un resorte, eso de lapicero, queda ahí y ya me deja un lumen permanente en la sangre. Igualito se hace también para la próstata, pero solo en los pacientes de que tienen un riesgo quirúrgico muy alto. Por decir, un paciente que se haya retenido a los 90 años, que tiene, por decir, ya tiene cirugía cardíaca abierta 2 o 3 veces, tiene muy alto riesgo, entonces se le coloca un stent. Endoscópicamente, con anestesia local, se llega y se deja ahí para que pueda orinar orine adecuadamente el resto de lo que le queda de vida, ¿no? Endoscopia terapéutica de las neoplasias vesicales, algunos de ustedes habrán visto hace poco, hace 2 días, 3 días, 4 días, hizo una resección de un tumor vesical. Entonces hay que restecar hasta que veamos fibras musculares y, si es posible, en el estadiaje. Por eso es bueno hacer en todo tipo de cáncer, hacer un buen estadiaje, o sea, hasta dónde ha progresado la diseminación, el avance del tumor. Atravesó toda la pared vesical. Si atravesó toda la pared vesical, yo creo que ya hay un poco que hacer. Lo único que le quedaría es una cistectomía radical, y esto es, ¿no? Pero si está dentro de la vejiga todavía el estadio, se hace una resección transuretral del tumor, y el punto límite de resección es cuando el que está haciendo la resección empieza a ver grasa perivesical. La grasa resalta, el músculo es rojo, bien sangrante, en cambio la grasa es amarillo, pálido. Entonces, cuando ya ve amarillo pálido, ahí acabó todo, le deja la sonda y chao. No es necesario preocuparse mucho cuando se llega a perforar toda la pared vesical, porque algo que hay que tener presente, que la vejiga es el órgano más noble probablemente de todo el organismo. Tú lo dejas descansando ahí con una buena sonda y va a cerrar eso solito, espontáneo. En 2 o 3 semanas cierra. En la litiasis vesical ya habíamos visto de que se usan diferentes tipos de energía para fraccionar el cálculo y sacarlo con pinzas. Antiguamente, esto lo hemos hecho, no había este tipo de energía láser, nada, pero sí había unos dispositivos que eran como si fuera, le llamaban cocodrilo. Era una pinza larga que externamente, con energía así mecánica, se trataba de fraccionar los cálculos que eran friables, porque hay algunos que son como piedra. ¿Esos qué vas a poder fraccionar? No podíamos, eso sabía que había. Entonces, era como un alicate en la parte distal, molía el cálculo y ya. Eso era una extracción mecánica. Pero ahora con las energías es más fácil, pues. La vía urinaria alta. Tenemos 2 formas de acceso. Le habíamos dicho que está incluida la percutánea dentro de la endurología, les habíamos dicho. La vía retrógrada, que es la que se hace como capítulo así gigante, es la ureteroscopía, o sea, usando ureterorrenoscopio, tanto rígido, flexible o semirrígido. Y la vía percutánea es la que busca la vía urinaria con una agujita
se dilata y se introduce en el nefroscopio. Entonces la vía retrógrada es a través pues, de la dilatación del meato ureteral, se dilata y se introduce el ureterorenoscopio, y a través de él, acá con una pinza de Dormia se captura el cálculo y se jala. Esa es la manera de sacar estos calculitos. La ureteroscopía antiguamente, por decir, cuando se empezó, se pensaba que solo iba a servir para los cálculos ureterales distales o del tercio medio, pero ahora le está compitiendo a la cirugía percutánea para cálculos de la pelvis renal mayores de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque se están usando los ureterorenoscopios flexibles y que tienen una visión excelente por el avance de la tecnología, y también los dispositivos de elementos de trabajo son bien eficientes, o sea, son más fuertes. Se manda la energía, se pulveriza, se fracciona el cálculo al máximo y ya se deja un stent, y después ya progresivamente va eliminando todo lo que se ha pulverizado o se ha fraccionado. Entonces la tendencia ahora es en un momento va a llegar que la va a equiparar o la va a desplazar a la percutánea. ¿Por qué? Porque hay muchos adelantos en esta tecnología con los ureterorenoscopios flexibles, y se abarataba el costo de tal manera de que ahora hay descartables, los venden descartables para un solo uso, pero indudablemente esos son ideales para países como nosotros, que no hay muchos recursos para esto, y se puede usar varias veces. Acá tenemos pues los diferentes tipos de ureteroscopios. Acá está acá le han puesto al revés, rígido está acá abajo, semi-rígido y los flexibles totalmente. Acá los dispositivos que se usan, los accesorios, las pinzas, las guías metálicas, los catéteres, las canastillas. Es necesario tener un ARPUN-C, o sea, las salas de litiasis tienen un ARPUN-C, fluoroscopía, para ubicar al cálculo en determinados momentos de la cirugía y facilitar su extracción. Acá tenemos ya para percutánea, que es el nefroscopio. El nefroscopio es un gran descubrimiento, pero ojalá se siga manteniendo, no pierda la primacía para los cálculos grandes, sobre todo esos cálculos colaliformes, o sea, los que ocupan todas las cavidades intrarrenales. No creo que lo llegue a desplazar para ese tipo de cálculos los ureterorenoscopios flexibles. Acá tenemos el nefroscopio, no ve directo, sino ve con esa angulación, pero la imagen es real. También se puede hacer estudios a través del ureterorenoscopio, estudios diagnósticos para ver por qué hay sangrado, para tratar de detectar si hay algún tipo de tumor y tomarle alguna muestra de biopsia. Entonces la percutánea es excelente para cálculos grandes. Entonces acá más o menos la posición del paciente para hacer la introducción de la aguja ecodirigida, se apoya uno con el ecógrafo para lograr ingresar por el cáliz inferior y luego hacer la dilatación
y la introducción del microscopio para la extracción del cálculo. Acá se está usando energía neumática, que es buena y es mucho más barata, pero no sirve para todos los cálculos. La que sirve para todos los cálculos es el láser, sobre todo el turio y el holmium. A eso no hay piedra que se le resista, lo destruye. Acá cómo se hace la punción, cómo se dilata. Hay que tener un ecógrafo, las agujas de punción inicial, las guías mecánicas. Una vez de que la aguja encontró orina, la aguja, a través de la aguja se mete una guía que queda dentro de las cavidades intrarenales y se empieza a dilatar. Hay diferentes tipos de dilatadores. Los que más se usan son los alqui, que son de plástico. Entonces acá están los sistemas de litrofragmentación intracorpórea, o sea, la energía que se usa, la ultrasónica, electrohidráulica, la neumática y la de láser, ¿no? Entonces, acá tenemos el láser holmium, es el complemento ideal para las litiasis canenciales duras y abre un gran abanico de posibilidades para la utilización de instrumental flexible en todos los rincones de la vía urinaria y con todo tipo de patologías, pero su gran inconveniente es el precio. Son caros, $80,000 solo la fuente de poder, ¿no? Y acá tenemos, ¿no?, la cirugía percutánea para litiasis y la retrógrada también se le llama a la ureteroscopía para cálculos ureterales. Acá la ureteroscopía, igual lo que habíamos hablado antes. Cuidados postoperatorios después de la ureteroscopía y la litrotripsia. Suele dejarse un catéter ureteral durante 24 o 48 horas para evitar el edema y el posible dolor postoperatorio. ¿Cuál es la principal complicación de todos estos procedimientos para extracción de cálculos vía retrógrada o por ureteroscopía? Tenemos la perforación, un 4% aproximadamente. Se perfora, pero no nos asusta tanto, porque, como le digo, la vía urinaria es noble. Con tal que pase un catéter doble J, lo puede dejar un mes ahí y se cierra. Puede evolucionar a una estenosis, pero ya se solucionará después. El dolor postoperatorio, la sepsis es la peor complicación, el 1% aproximadamente. La sepsis es peligrosa porque la sepsis punto de partida urinario generalmente es mortal. El 80% de la sepsis punto de partida urinario se muere. Es la sepsis que más mata. Y como se les promueve, para captar pacientes se promueve como que es una cirugía, imagínense un cálculo ureteral que puede ser del tercio medio, tercio proximal del uréter. El urólogo se entusiasma y le dice: no, te espero y mañana estás caminando y pasado te vas a tu trabajo. El paciente cree, pero hay que ser a veces un poquito más en el consentimiento informado, explicarle mejor que hay un porcentaje que puede tener complicación, porque los cálculos son toditos infectados. Todos los cálculos son infectados. Así el paciente entre con un urocultivo negativo, entre con profilaxis antibiótico, hay el riesgo siempre de la sepsis. Es
una complicación muy de temer. Las estenosis se pueden dilatar, no hay mayor problema. La abulsión ureteral, esto sí es terrible, es la peor complicación que podría tener uno al extraer un cálculo. ¿En qué consiste la abulsión? Que cuando ustedes retiran el urétero renoscopio, lo sacan y está envuelto por el urétero. Se ha quedado con el urétero dentro del urétero renoscopio. Entonces ahí hay que hacer tratamientos pues de tratar de superar esta complicación tan grave, que es rara pero se presenta. Y cuando se presenta, pues es para llorar, porque el paciente entró con un calculito que iba a trabajar y de repente tiene que ser sometido a una cirugía grande. Un autotrasplante, probablemente. O sea, bajarle el riñón de la fosa lumbar a la zona pélvica. Y es una cirugía grandota. ¿Ya? Entonces esa es la peor complicación que ojalá no le suceda a nadie, pero se puede presentar. Necrosis acepta el urétero y ruptura de instrumentos. Hay veces se queda el instrumento, porque uno se entusiasma en coger el cálculo y tenerlo fijo para traccionarlo. Como son delgaditos, el urétero renoscopio flexible tiene 8 cherrieros, o sea, delgadito. Y a través de eso tiene que pasar las pinzas para extracción de cálculos, los catéteres para la energía, para la instrucción. O sea que puede suceder que se fracture el dispositivo y se quede. Entonces hay que entrar con otro y tratar de traccionarlo, ¿no? Los resultados, los cálculos ureterales situados a nivel distal, o sea, en la parte más próxima, más cercana a la vejiga, 80%, 90% de buenos resultados. En el uréter medio el porcentaje de éxito se reduce entre un 50 y 80%. Y en el uréter proximal este porcentaje es aún más bajo, pero esto ha variado. Esto ha variado en el sentido de que ha mejorado, ¿no? Los éxitos son mayores, casi no hay pierde con los uréteros renoscopios actuales. ¿Ya? Bien. En litiasis se considera exitosa una extracción de un cálculo cuando nosotros hacemos extracción mayor de 80-85% de la masa litiásica. O sea, no crean que ustedes le sacan el cálculo y le sacaron el 100%. Va a quedar impregnados en la mucosa, queda algo acá. Pero se considera exitosa mayor de 85%. O sea, esa es la cirugía libre de cálculos, nunca es 100%. La tendencia es de que en algún momento sea muy próxima a 100%. Pero se considera buen resultado mayor de 85% de masa litiásica fuera. Acá la estenosis de la unión peroureteral endoscópica sin jalar los pelos. Como le digo, la mejor técnica era la laparoscópica vía laparoscópica. Es una técnica relativamente fácil y rápida, ¿no? Endopilotomía percutánea no es tan buena, ¿no? Se deja ahí, ustedes ven su catéter doble J, se hace el corte con un dispositivo de bisturí frío vía endoscópica a través del uretro endoscópico y se deja el catéter doble J.
Esta es de la técnica. Las estenosis ureterales pueden responder a dilatación o tratamientos endoscópicos de apertura de la estenosis. Tumores es bien raro que se operen, son raros los tumores, por decir, de ureter, pero pueden haber tumores de pelvis renal que pueden ser accesibles al ureterorrenoscopio. Carcinomas son raros. Entonces acá la percutánea, más o menos un esquemita, cómo trabaja. Acá centrado por la parte del polo superior, pero generalmente el acceso es por el cáliz inferior. Acá para sacar semejantes cálculos, la mejor técnica es la percutánea. Acá está sacando cálculos con el microscopio. No está indicada la nefrolinfectomía percutánea cuando hay uropatía obstructiva. Imagínense que ustedes sacan un calculote de acá y por acá hay una estenosis. Por eso tienen que tener la certeza que la vía urinaria distal al cálculo esté libre. Si no, es un mal tratamiento. ¿Por qué no está indicada la litiasis en el grupo calicial inferior? Porque es bien complejo entrar ahí, dilatar ese infundíbulo con el nefroscopio que es tan grueso, es difícil. En cambio, el que sí la saca a estos grupos de calicial inferior es el ureterorrenoscopio, porque da una curvatura casi de 180 grados y entra en ese cáliz y lo trabaja, lo fracciona y lo va sacando, ¿no? Acá consideraciones anatómicas para hacer las punciones, todo eso. Hay una zona que le llaman zona avascular, que está a 1 centímetro del borde externo del riñón posterior. Por ahí hay que tratar de entrar, porque se dice que es avascular. La verdad es que sangra menos, pero no tanto como para llamarla avascular. Hay que tener un arco exen para ubicar los cálculos. A veces migran los cálculos y hay que buscarlos. Acá una mesa radiolúcida, acá un litotriptor neumático. Esto es lo que queremos nosotros, es más barato, es como unas 10 veces más barato que la energía láser. Pero no sirve para todo, ese es el engaño. Acá todos los dispositivos que se usan, los catéteres ureterales, acá está el nefroscopio, acá están los amplas que le dije para dilatar. Uno llega con la aguja, mete una guía y empieza a meter los amplax, que son dilatadores de plástico. Tienes que calibrarlo a más de 30 Cherrier, de 30 Fens o Cherrier, para que pueda entrar en el nefroscopio. Acá hay dilatadores metálicos de Alken, también son muy buenos. Ahí está la agujita que busca la orina. Una vez que sale gotitas de orina, se introduce una guía a través de esta agujita. Se retira la aguja y se empieza a hacer las dilataciones. Hay abordajes supracostales, son más delicados porque tenemos ahí la pleura, no podemos producir una hemotórax. Hay diferentes tipos de pincitas que capturan los cálculos. Contraindicaciones de la cirugía percutánea sería alteraciones de la coagulación y una infección urinaria aguda. Siempre que se va a hacer una cirugía de cálculo, tiene que haber en la historia clínica un urocultivo negativo, y a pesar de eso, tiene que haber
un tratamiento preventivo, antibiótico. Hay diferentes tipos de complicaciones, sobre todo en la percutánea, que tenemos de accesos. Se pueden dañar órganos vecinos como el vaso, en el lado izquierdo, el hígado, el duodeno, el colon. Son raras. El pulmón y la pleura pueden malograrse con los abordajes superiores altos. Miren, acá tenemos la vía de acceso en la sepsis en el 0,5 a 1,5%. Pueden haber posteriormente fístulas arteriovenosas, sangrado, hematomo, que no son peligrosos, esos sangrados. La transfusión se va a presentar en el 1 al 10%. Complicaciones de la dilatación, se puede lesionar el sistema colector, se puede perforar la pelvis renal en un 2%, se puede posteriormente presentar una estenosis infundibular que se da en el 2%. De la extracción, complicaciones de extracción del cálculo, sangrado, extravasación y fragmentos residuales. Generalmente siempre va a haber tratamientos residuales, pero no deben ser idealmente mayores del 15%. La ureterolitotricia endoscópica, ya con el ureterorrenoscopio, aquí está uno rígido, pero el rígido debe estar en el arsenal de todos los que realizan extracción de cálculos vía endoscópica, pero el más utilizado actualmente es el flexible. Miren acá, hay unas imágenes en que se ven cálculos uno tras otro. Esto se puede presentar cuando has fraccionado un cálculo grande coraliforme, lo has fraccionado, y ese se llama una carretera litiásica. Entonces, ¿por qué? Porque son muy grandes los cálculos, hay que tratar de fraccionarlos o pulverizarlos al máximo para que no formen no se organicen de esta manera. Litiasis ureterales. Hay tres estrecheces, entre comillas, naturales, ¿no? En la unión piel-ureteral, que mide más o menos. Normalmente el uréter tiene un calibre promedio de 4 milímetros, pero hay zonas más estrechas, miren, 2 milímetros en la unión piel-ureteral. En el tercio, acá es bien grueso, no hay problema. De 4 milímetros a nivel del pase sobre los vasos ilíacos. Y el intramural también es de 3 o 4 milímetros. O sea, este es el más delgadito, la piel ureteral, el más estrecho. La vejiga hiperdistendida dificulta el ingreso del ureterorrenoscopio. Hay que evacuar la vejiga para que ingrese bien el ureterorrenoscopio flexible. Entonces, acá hay dilatadores para los uréter intramural, dilatadores rígidos. ¿Cómo se dilata? Porque es estrecho, hay que dilatarlo. Ureteroscopio rígido. Acá está la pincita enorme. Es una canastilla que captura el cálculo sin utilizar energía y lo jala. Acá el ureterorrenoscopio rígido.
la posición de acuerdo a si se va a hacer el abordaje del uréter derecho o izquierdo. Acá para el lado izquierdo, la pierna izquierda más elevada. Se coloca una guía ureteral, aquí está el meato ureteral como ustedes lo ven, y ahí se ha metido una guía ureteral para hacer las dilataciones y después entra el ureteroscopio. Acá el rígido. Lorena ha comprado ahorita un semirrígido, pero no tenemos energía ni pinzas. Está ahí, ¿verdad? Ya nos van a comprar pronto. Hay que ser optimistas. Contraindicaciones relativas de la ureteroscopía. Las grandes próstatas, pues si es una próstata gigante no deja entrar pues el ureteroscopio. La fibrosis retroperitoneal es una enfermedad autoinmune o de origen desconocido que te estrecha todo el urétero, no puedes entrar. La radioterapia previa tampoco, son tejidos muy fiables. Cirugía pelviana previa distorsiona toda la anatomía. Anomalías ortopédicas, o sea que no puedan adoptar la posición de litotomía, o sea que tengan un problema de cadera, no pueden. Y el urocultivo positivo, no deben operar. Complicaciones, lesiones mucosas, estenosis, la perforación 4%, miren, es la más grave, pero se puede superar colocando un catéter doble J. La abulsión es la peor, pero es rara, felizmente. La abulsión es terrible. Saca el ureterorrenoscopio y está envuelto por el uréter. Sangrado, injuria, lesión de órganos vecinos, lesiones vasculares. Acá la litiasis vesical, o sea, está indicado para cálculos menores de 5 centímetros de diámetro, el abordaje endoscópico. Si es más, hay que hacerle cistotomía abierta suprapúbica. Ahí está, semejante cálculo. Complicaciones para sacar, pues una uretra patológica que tenga estenosis, ya se sobreentiende esto. Esto de no olvidarse tratar la causa es importante, porque uno se entusiasma y quiere sacar el cálculo, pero lo que debemos tratar de investigar para prevenir que rápidamente nos vuelva a hacer otro cálculo. Por decir, si tiene una alteración metabólica, tratar de corregir esa alteración metabólica para que no me haga nuevamente tan seguido cálculos si está operando. Y acá tenemos, miren, el cistoscopio tiene un montón de lentes que te dan imagen real al final. Si yo lo fracciono, lo doblo, reviento todos los lentes y no veo nada. Entonces hay que conservarlo. Debe haber una enfermera, una licenciada en enfermería que sea la responsable y explicarle toda la tecnología, porque ahorita mismo, por decir, la camiseta del cistoscopio en el Lorena se arquea un poquito. ¿Por qué? Porque meten dentro de una batea para esterilizar y meten cosas de más peso dentro de la camiseta. Y eso pues es una negligencia, pero el problema es que no se les enseña. Ellos cómo van a saber. Acá tenemos un resectoscopio para el RTU. Acá se le compra la cámara de video, la energía y la luz fría. Acá este cistoscopio flexible parece un ureterorrenoscopio, pero es un cistoscopio flexible. Acá
vez del rotoscopio rígido, las dormias, los dilatadores, claro. Entonces, más o menos les hemos dado una idea de lo que es la endourología. Ya. ¿Alguna pregunta? Entonces pónganse de acuerdo a eso que les propongo. Revisen bien su sílabus, porque yo he hecho algunos cambios ahí, estaba mal impreso, yo no me había fijado ese detalle. Por ejemplo, lo que hemos dictado ahorita está programado ahí como trasplante renal, pero si revisan ahora ya está corregido. ¿Ya? Entonces, nos quedan 3 clases, ¿no? Hasta el día 10, pero podemos comprimirla, hacer doble y acabamos el día 3 y dan examen el 10. O si no, hacemos normal más o menos, solo cargándole a la próxima fecha 2 clases y acabamos el 10 y dan examen el 11, 12, 13, 14. A ver, véanlo bien de acuerdo a sus otros exámenes. Ya, pero me avisan. Para ver, si no me avisan, aunque está programado que este examen va a ser más difícil. Porque mucho, mucha diablo van a decir. No, mucho, muy fácil creo que así. Ahora vamos a hacerlo más difícil. Vamos a decirle al doctor Roy que nos haga una prueba la de la mayoría. Fuerza nos está salvando, doctor. Doctor Roy le gusta jalar, yo me jalaría todo. Dice. Ya, entonces hace la prueba.